Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esta hermosa mañana. Ya estamos listos con la palabra de Dios en la mano para poder considerar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dios es muy bueno y no hay mejor manera de comenzar el día. De hecho, es algo que necesitamos, ¿verdad? No es un privilegio, más que un privilegio, es una responsabilidad el estar cada mañana, cada día y cada momento de nuestras vidas buscando la dirección, la guía de aquel que nos ama, de aquel que tiene la luz para nosotros, quien no miente, quien es nuestro Salvador, nuestro amado Salvador Jesucristo. Y bueno, aquí estamos listos para que nos siga diciendo qué es lo que viene en el futuro y principios maravillosos para nuestras vidas que son esenciales para vivir una vida en plenitud, para vivir una vida bien planteada en lo que Dios nos manda. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Como bien dices, iniciando una mañana más con la palabra de Dios, poniéndonos la armadura de Dios, las cosas que Dios ha dejado para que podamos vivir una vida plena, una vida gozosa. Y bueno, quiero dar gracias a ti que nos escuchas en el área metro de Memphis. Un saludo a todos los que están en Arkansas, Mississippi, a todos los que nos escuchan en Jacksonville, Florida, en Boston, en las Carolinas, en Albuquerque, Nuevo México. Gracias por estar ligados al Hogar de la Fe y la Esperanza para todos. Y quiero también decirte que queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en el jardín. Busca a Lucía con sus servicios en su página en Facebook. Y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados por Silvia García. Puedes localizarla también en todo su catálogo, está en su página en Facebook. Ahí puedes encontrar a Naps and Crafts. Y bueno, también a ti que te has unido con tus diezmos, tus ofrendas, familia Calvary, y aquellos que desde el extranjero se unen para hacer posibles estos programas. Y gracias, muchas gracias por sus inbox, gracias por aquellos que están pidiendo oración. Estamos orando por sus peticiones y nos vamos directamente hasta el libro de los desenlaces, Apocalipsis capítulo 7. Así es, ya avanzamos bastante, ¿verdad?, en este bosquejo natural de este libro maravilloso. Capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que nos dice este texto, y es importantísimo guardarlo, aprenderlo de memoria, saber que es una bienaventuranza el entender estas cosas, el entender la mano poderosa de nuestro Dios, el reconocer nuestra necesidad de conocer al Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios justo y santo que no dará por inocente al culpable, al Dios bueno y misericordioso que a pesar de estar desplegando su ira y su justicia, aún así está ofreciendo arrepentimiento, está ofreciendo condiciones de paz en Cristo Jesús, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora después de haber comenzado con estos primeros 6 sellos ya, ¿verdad? Los primeros 4 son los jinetes de Apocalipsis. Después de haberlo visto, sabemos que está en su trono sentado, dispuesto, listo para arrancar de las manos del usurpador lo que es suyo. Este mundo no está en las manos, su sistema es satánico, no está en las manos de Dios, y lo podemos ver con toda claridad. Hay engaño, hay confusión, todas estas cosas que estamos viendo. Sin embargo, Dios está listo para tomar lo que es suyo, y en estos sellos está desatando el juicio
Sin embargo, en el capítulo 5, bueno, ahora vemos la oración de los santos perseguidos por venganza. Capítulo 6, el Señor se levanta como valiente y comienza toda esa destrucción en la tierra. Sin embargo, hay un preludio. Este preludio es el que estamos viendo en el capítulo 7. Dios detiene todo, ¿verdad? Detiene los 4 vientos de los 4 polos de la tierra, de los 4 puntos cardinales, perdón. Y en ese punto el Señor está mostrándonos su misericordia, porque está preparando a 144,000 judíos, a los cuales los cuales ya estuvieron desde antes, ¿verdad? Siguiendo al Señor, habiendo creído en el Señor, siendo fieles, y están siendo sellados, ¿verdad? Al estar sellados con ellos, ¿verdad? Al haberlos sellado, el Señor los va a utilizar grandemente para poder predicar el evangelio. Estamos aprendiendo mucho en estos 144,000. Estamos aprendiendo cómo Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel a sus promesas. Dios no va a abandonar a su pueblo, va a resurgir. Vimos cuántos textos en la Biblia nos muestran que no debemos de reemplazar la iglesia con Israel. Está mal, no debemos tomar las promesas a Israel, que son de Israel. No debemos pensar que Dios fue infiel con ellos, porque si fue infiel con ellos, ¿qué nos asegura que va a ser fiel con nosotros? Sin embargo, Él fue fiel a su palabra. Y finalmente estamos viendo estas características de los 144,000, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar a tener estas características. De hecho, las tenemos. Así como ellos fueron sellados, nosotros fuimos sellados. Así como ellos están caminando en santidad, pureza, todas estas cosas, nosotros también podemos. Sí, así es. Qué importante es que nosotros podamos tener los rasgos de carácter de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si nosotros somos hijos de Dios, entonces nos parecemos a Él y estamos llamados a caminar y a ser como Cristo. Es de que importantísimo tus disciplinas espirituales para que esto suceda. Si solamente abrimos la Biblia los domingos, va a ser muy difícil e imposible que suceda. Pero si tú tienes una comunión diaria con Dios a través de la oración y su palabra, entonces estarás atento a todas estas cosas. Te será muy sencillo ver venir los tiempos, te será muy sencillo ver esto, mirar la narrativa de la sociedad y decir que el tiempo realmente está cerca. Así es, dices Gálatas capítulo 5, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, ¿verdad? Y esta es la clave, ¿verdad? De andar en el Espíritu, es esto que acabas de decir, para poder tener victoria contra nuestro mayor agresor, contra nuestro mayor esclavizador, que es el pecado. Y bueno, estamos viendo esto y vamos a ir a un pequeño corte, ¿verdad? Sí, nos vamos a un corte y ya volvemos con más de Esenciales para la Fe. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo estas características. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 14, fíjate, dice: después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿verdad? Esta es la clave, fueron redimidos de entre los de la tierra. Hablamos de esto, cómo solo ellos pudieron experimentar este renacimiento como pueblo de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos lo enseña con toda claridad y esto es maravilloso. Ahora fíjate sus características. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Número 2. Puedes ir haciendo tus listas. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Primicias de qué? De su pueblo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Todas estas cosas son posibles, son cosas que Dios puede hacer en una persona. Recuerda, Dios no los escogió porque ellos hicieron todas estas cosas. Dios los redimió y ellos en respuesta comenzaron a vivir una vida fiel al Señor, de manera que el Señor los toma como primicias, ¿verdad? Que es primicias, es como el primer fruto de un árbol, ¿verdad? Que sale, y esas primicias son la promesa de todo lo que viene detrás, y estos 144,000 son el primer fruto del pueblo de Dios que ha sido restaurado, de un sinnúmero de gente, ¿verdad? Que viene después de ellos para adorar al Señor con este mismo corazón, con este mismo deseo de honrarle,
de ser para Él. Y me encanta mucho esto, me gusta mucho. Hay un grupo de judíos ortodoxos en Israel que son muy estrictos, por ejemplo, fíjate, y ellos no tienen el Espíritu Santo en su corazón, sin embargo son tan estrictos que así se manejan de una manera moral muy especial, ¿verdad? Entre los hijos, eso lo mencionábamos. Entonces, cuando esto pasa, ¿verdad? No es difícil, se dice que hay más o menos como 1 millón de estos judíos ortodoxos, entonces no es difícil encontrar a 144,000 vírgenes de ellos, ¿no? Pero es importante, lo que nos está llamando esto es que estos hombres están enfocados, están consagrados al Señor y han tomado una decisión, como dice aquí, para seguir al Cordero a donde quiera que va. Esto es clave, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos queriendo que el Cordero nos siga a nosotros a donde quiera que nosotros vamos, ¿no? Y estamos contaminados con este mundo, estamos contaminados con las cosas del aquí y del ahora y pretendemos que Dios nos dé, nos bendiga. Y bueno, vamos a ver que Dios hace cosas maravillosas en estas personas, ¿verdad? Y Dios ejerce su poder en ellos, pero qué importante es la pureza, qué importante es la santidad, el apartarse para Dios. Si queremos las bendiciones del Cordero, pero queremos amar este mundo. Acuérdate lo que dice Santiago, cualquiera que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no podemos amar a Dios y amar este mundo. Y tenemos que alertar muy bien y pasar nuestro corazón por ese filtro y ver si realmente queremos seguir al Cordero donde quiera que vaya Él, al plan de vida que nos lleve, a sus propósitos, a su voluntad. Y hay momentos en donde el Cordero limpia, ¿verdad? Y es donde no nos gusta. Así es, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si en verdad queremos tener comunión con el Señor, a veces no entendemos eso. Dios lo dice muy, muy claramente la palabra de Dios. Por ejemplo, en Primera de Pedro, es Primera de Pedro, donde nos dice que Dios mira, bendice a aquellos que andan caminando en lo que Él quiere, ¿verdad? En las cosas que Él desea, pero no escucha la oración de los injustos, ¿no? No escucha ese tipo de cosas. Y hemos ya crecido tanto y hemos avanzado tanto en una iglesia que se conforma al mundo, en una iglesia que se conforma a la cultura, o sea, dándole más importancia a que no, pues hay que cerrar la palabra porque eso ofende a la cultura, eso ofende a la gente. ¿Y cómo se va a acercar a la iglesia? Óyeme, el punto no es que se acerque a tu iglesia y te haga famoso como pastor. El punto es que vengan a Cristo y se arrepientan, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese es el punto. Entonces, hemos acostumbrado tanto a este asunto de que ya tenemos en la iglesia grupos de divorciados, grupos de adúlteros, grupos de esto, como si fuera algo normal, y no lo es. Dios nos ha llamado a santidad, Dios nos ha llamado a ser para Él, ¿verdad? Y hay un efecto poderoso de la gracia en nosotros cuando estamos en verdad caminando en Él. Y entonces es algo que debemos entender, que debemos de volver a reconocer esta parte, reconocer la santidad de Dios, el nombre de Dios. Cuando se habla del nombre de Dios, cuando se habla de que el mismo Dios del Antiguo Testamento, donde ponían los sacerdotes que decía santidad para Jehová, es lo mismo para nosotros, no cambia. Cosa barata de decir que la gracia es algo distinto a la ley, no, al contrario, la gracia es precisamente gracia para darnos la libertad de nuestro pecado, no de la ley en sí misma, ¿no? La gracia nos hace cumplir la ley, nos da capacidad para cumplirla, ya no en nuestras fuerzas. Y bueno, esto es lo que sucede en este momento, ¿verdad? De entender como creyentes que no vamos a ver jamás el poder de Dios, no vamos a ver jamás una verdadera comunión con Dios si no negamos nuestros pecados, si no tomamos una decisión y decidimos, sabes que esto no va conmigo, esto no va con mi Señor porque soy del Señor. Si yo pretendo amar este mundo y amar a Dios, estoy engañándome. Eso es imposible. Si yo estoy en nuestros días, vivimos en estos tiempos, yo lo mencionaba, pero la iglesia ha perdido su eficacia en general hablando, ¿verdad? La iglesia que vemos en nuestros días falsea los milagros, falsea el poder de Dios, falsea la presencia de Dios. Todos estos shows que se ven es pura falsedad. Y te voy a decir por qué lo es. Porque los púlpitos están y los altares verdaderos de la iglesia están infestados de los ídolos de este mundo, porque la gente va con sus shows a pedir la codicia de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esas cosas, la Biblia es muy clara, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Y esto que proviene del mundo viene de Satanás. Y estos ídolos de mis deseos, de lo que yo quiero, de yo soy el centro del universo, del humanismo, de primero son mis pecados para yo sentirme bien, y no me hables feo porque me siento mal y me estás odiando. Todo eso es la narrativa del mundo, y son
ídolos, como en los tiempos de Manasés yo mencionaba, ¿verdad? Sí. Cuando Manasés se arrepintió después, pero Manasés hubo un tiempo en el que el lugar santo, el lugar santísimo estaba infestado de ídolos de Baal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la iglesia, parte de la iglesia, esté aceptando cosas que Dios aborrece, que no solo aborrece, que son parte de la injusticia, para decirlo de otra manera? Son injusticia y son pecados que Dios no puede ver, ¿no? Simple y sencillamente el aborto, simple y sencillamente las relaciones homosexuales, ¿verdad? Son pecaminosas. Es algo que no puede caber dentro de la iglesia, no puede ser. Y sin embargo porque el ídolo es el yo mismo, ¿no? Entonces necesitamos tomar esta decisión para en verdad ver el poder de Dios, como estos 144,000 los vamos a estar viendo, ¿verdad? Un poder de Dios majestuoso manifestándose en transformación, manifestándose en verdadera salvación. Sí, el poder de Dios en una vida transformada que está de acuerdo con la ley moral de Dios y que aprueba la ley moral de Dios. No importa cuántas leyes los hombres pongan, lo que Dios ha llamado inmoral es inmoral. O sea, háganle como quieran. Si tú dices, es que la ley aprobó, sí, las leyes de los hombres pueden aprobar muchas atrocidades y lo han hecho, pero lo que Dios llama inmoral es inmoral y no se puede borrar. Y me gusta mucho estos 144,000, cómo van a donde va el Cordero. Entonces nosotros tenemos que ir hacia donde va el Cordero, hacia donde va Jesucristo. Jesucristo va hacia vida eterna, hacia vida y paz, pero sí hay muchas condiciones, ¿verdad? Condiciones de un cambio de dirección. No podemos seguir siendo los mismos. Hablando de lo que dices, los púlpitos están infestados de un falso evangelio en donde te proponen tu mejor vida ahora y en donde no eres malo. Así resulta que nadie es malo, todos son buenos, ¿no? Y no hay infierno y un chorro de cosas, ¿verdad? Que nos hablan del progresismo, de lo que viene de la cultura de este mundo. Cuando nosotros, la iglesia, debemos ser contraculturales. La iglesia, ¿por qué? Porque somos de otro mundo, porque somos de otro reino, porque tenemos diferentes valores a los del mundo y eso es obvio y eso tiene que verse. Y precisamente eso es lo que nos hace ser la luz del mundo. Si nos hacemos igual que el mundo, ¿qué luz podemos tener? ¿Cómo podemos alumbrar? ¿Cómo podemos mostrar que hay un Dios vivo, ¿verdad? Verdadero, que ama la justicia y la santidad? Ama la justicia y la santidad. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en esos tiempos donde la gente está clamando: Señor, desata tus bendiciones, desata tu poder sobre mi vida, pero no voy a abandonar mis ídolos, pero voy a seguir amándome mis mismos hábitos pecaminosos, no estoy dispuesto a soltarlos ni tantito, ¿no? Y es descarado y es vergonzoso. No, Dios no convive con el pecado. Dios no convive y debemos de entender esto, ¿no? Y como dices, estos 144,000 eran fieles, van a ser fieles, como dice aquí, fíjate, no se contaminan con mujeres, siguen al Cordero a donde quiera que va. La otra frase que nos dice es no practican mentira. No practican mentira. Todas estas cosas que estamos viendo aquí, fíjate, para que te lo lea y volvamos a hacer esto, ¿verdad? Son las primicias del Señor, sus bocas no falla de mentira y son sin mancha delante del trono de Dios, ¿verdad? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en una posición, nosotros en posición, cuando vinimos a Cristo fuimos justificados y somos sin mancha delante de Él, pero nuestra santificación nos hace también amar esto, ¿verdad? Ahora, hay que hablar de eso porque hay una diferencia entre ser legalista y religioso a verdaderamente andar, ¿verdad?, en pureza y santidad. Son dos cosas distintas. Sí, así es. Tenemos que tener cuidado con esas dos líneas, ser legalistas, ser religiosos y tener realmente un corazón que ha dado una vuelta de 180 grados para ir a donde va el Cordero. Pero hay poder tras la pureza, hay poder tras la santidad. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos aprendiendo tanto con estos 144,000 y nos está en verdad impulsando, ¿verdad? Nos está confrontando y animando a que debemos tomar estas decisiones, porque nosotros como ellos fuimos sellados. Eso a veces no lo entendemos. Te digo, a mí el capítulo 1 de Efesios, una vez que yo lo entendí hace muchos años, me di cuenta de que no era posible que yo tuviera el Espíritu Santo, el cual levantó a Jesucristo de los muertos, a mi favor, dentro de mí, y nada ocurriera en mi vida. Yo me di cuenta y dije, esto es demasiado poder. O
O sea, ni siquiera habla del poder del poder de sostener los planetas, el poder de sostener todas estas cosas, ¿verdad? Todo lo que existe, todo lo que vive, ¿verdad? Sino del mismo poder que hizo que Jesucristo venciera a la muerte y al pecado. Y ese mismo poder habitaba en mí. Y esto habló a mi corazón y a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Hay cosas que yo puedo dejar. Hay hábitos que puedo abandonar. Puedo ser una persona distinta, no en mis fuerzas, sino en lo que Dios, lo que Jesucristo adquirió para mí como su Hijo. Así es. Y entonces eso debe reflejarse. Por eso el Señor en la palabra de Dios no nos da una opción, no nos dice, ay, pues si puedes, ay, yo sé que eres muy débil, yo sé que eres muy indisciplinado. Yo sé que pues, la vida mala que tuviste, pero ahí sí puedes, échale ganas. Esa no es la palabra de Dios, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? La palabra de Dios nos dice con toda claridad y nos ordena, despójense del viejo hombre, ¿verdad? Nos ordena, anden en el Espíritu, nos ordena, sean santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, primera de Pedro, ¿no? Porque el que los llamó a ustedes es santo, y si lo invocan como padres y dicen, no, es que yo soy un hijo de Dios, entonces estás diciendo mi papá es Dios, dice, entonces anda como tu papá, ¿verdad? Y todo esto lo queríamos mencionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de capacidad, otra vez te lo digo, quítate eso de la cabeza, no es que no puedo, quítate eso de la boca, por supuesto que no puedes, no es algo que tú puedas, es algo que Dios puede hacer en cualquier creyente genuino que le ama, que tiene una relación con Él. Esto es lo que hoy vamos a hablar acerca de la diferencia, ¿verdad? Entre el legalismo, ¿verdad? Religiosidad y la libertad que hay en Cristo en cuanto a su gracia. Sí, una diferencia muy grande porque también existen las personas moralistas, ¿verdad? Así es. Personas moralistas que ponen la moral, pero realmente muy en alto, pero esta moral está producida realmente solamente por ellos mismos y la pueden romper en algún momento, ¿verdad? O siempre están mirando hacia los demás, pero no miran hacia sí mismos. Entonces, o es algo externo, ¿no? Es algo totalmente externo. Que los demás pueden ver y es mi propia justicia, es lo que yo creo, ¿verdad? Sí. No estamos hablando, aquí estamos hablando de lo que Dios requiere, porque la moral, muchas de las veces mi moralismo es lo que yo pienso, lo que es aceptable delante de la sociedad. Y sí, puede ser que no digas groserías, puede ser que no te metas, que seas muy correcto en cuanto a las cuestiones de tu trabajo, respeto, que seas honrado, honesto. Pero de eso no está hablando, estamos hablando de la ley de Dios, de lo que es interno, ¿verdad? ¿Qué me dices de los 10 mandamientos? ¿Qué me dices de la lujuria? ¿Qué me dices de la envidia? ¿Qué me dices del odio? ¿Qué me dices de todas estas cosas que la palabra de Dios nos dice, de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, de no tener otros ídolos, porque muchas veces el moralista se tiene a sí mismo como ídolo al sentirse que es bueno, al sentirse que él sí puede, ¿verdad? Cuando solamente hay uno bueno y el cual es Dios. Entonces tú puedes repasar los 10 mandamientos y como dices, ¿no? El moralismo tampoco es lo que Dios está buscando. Sí, no, Dios no busca tu moralismo, Dios busca realmente tu corazón. Y yo creo que desde el punto de la derrota es de donde Dios construye, ¿no? Cuando realmente tú estás derrotado, cuando te das cuenta que no puedes, que tu naturaleza pecaminosa no puede y aparte no quiere, entonces ni nunca va a querer. Pero entonces necesitas este poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Eso es algo, como dices, es mucho poder como para que tú sigas justificándote con no puedo, soy débil, no has entendido el poder, o quizás no has sido sellado con el poder del Espíritu Santo, quizás tengas que regresar al punto en donde digas, Señor, yo necesito darme cuenta que ese poder es eficaz y es eficiente para poder dar esa vuelta de 180 grados y que mi vida tome otra dirección. Sí, por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, un hombre muy religioso, sí, que sabía muchas cosas, le dijo, mira Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Entiendes lo que es un nuevo nacimiento? Es un ser distinto, ¿verdad? Porque Nicodemo le dice, entonces tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. No, Nicodemo, es una cuestión espiritual. Pero sí estamos hablando, por eso la Biblia habla de una nueva criatura, de un nuevo ser, una nueva persona, una nueva vida. Y esta nueva persona, esta nueva criatura, ¿verdad? Ahora esta nueva criatura es la que es hija de Dios o hijo de Dios, y esta nueva criatura es la que anda en este tipo de cosas que es la justicia y la santidad, y al andar en esto tiene la libertad para hacerlo. Te lo repito y siempre lo estaré repitiendo, la libertad en Cristo no es
pues bailar o danzar o hacer esas cosas. Bueno, hay cosas que Dios puede poner en tu corazón y puedes estar lleno de gozo, y claro que sí, puedes danzar para el Señor. No estoy hablando que eso sea pecaminoso, pero lo que te estoy diciendo es que no confundas eso con la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es verdaderamente ser libre de mis pecados, libre de mis hábitos pecaminosos, ¿verdad? Yo te digo, puede haber un show en la iglesia, pero si yo soy esclavo de mis pecados, no tengo libertad. Así de sencillo. Si mi vida en mi hogar es un desastre, ¿verdad? Si según yo esto ya llevo como 3 divorcios y mis hijos andan por donde quiera, pero en la iglesia hago un show y no siento que... Cuidado, porque eso no es a lo que Dios nos ha mandado. Dios construye de dentro hacia afuera. Dios te hace una nueva criatura, y como nueva criatura es como tú, cómo manifiestas que eres una nueva criatura, pues en este andar, ¿verdad? Como estas personas, y es una obra de gracia. Es una obra de gracia y es libertad. Cuando no estás en libertad, el legalista es esclavo, ¿verdad? Porque solamente está tratando de llegar al promedio, está tratando de manifestar algo delante de la gente, pero sabe que dentro sigue siendo esclavo. Pero el que está en la gracia, el que ha aprendido que Jesús le ha hecho una nueva criatura, tiene esta libertad de andar en los caminos del Señor y de disfrutarlo y de caminar con gozo, ¿verdad? Es algo muy importante. Fíjate cómo termina estos 144,000, los cuales tienen la misma promesa que nosotros. Fíjate que lo que dice Hebreos 10, 15, 17. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy importante. El antiguo pacto decía, esta es la ley y el que la cumpla vivirá por ella. Obviamente nadie podía hacerlo, entonces por eso tenían que venir por fe, siempre fue por fe, a ofrecer sacrificios para ser perdonados, para reconocer su pecado, para confesarlo, para reconocer que necesitaban un sustituto. Sin embargo, aquí este es el nuevo pacto. Después de aquellos días, después de todos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿verdad? En esto viene implícito toda esta capacidad de poder caminar con el Señor. Otra vez, te repito, por eso despojarnos del viejo hombre, por eso abandonar todo lo que no conviene. ¿Por qué? Porque estamos tomando estas decisiones en algo que ya está en nosotros. Así es, decisiones de un cambio, decisiones de rendirnos, decisiones de confiar en la gracia, de venir al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Ya sabemos que nosotros no podemos, pero sí podemos rendir el corazón, sí podemos tener una rendición total de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, por favor, quiero que tú realmente comiences a hacer una obra en mi vida, que manifieste una nueva naturaleza, que manifieste una nueva vida, que manifieste un nuevo hombre. Así es, entonces, ¿quieres ver el poder de Dios genuino en ti? Poder de Dios para todas las cosas. ¿Quieres ver a Dios moverse en tu vida verdaderamente? Tienes que comenzar por hacer este inventario y decir, ¿cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son las cosas que están alejando a Dios de mi vida? ¿Y cuáles son las cosas que están alejando la bendición de Dios en mi vida? Acuérdate, bendición es capacidad dada por Dios para llevar a cabo su propósito, no para cumplir mis deseos egoístas. Entonces, cuando yo estoy cumpliendo mis deseos egoístas, estoy teniendo otra vez un ídolo. Entonces, tengo que hacer un inventario, tengo que decidir, estas cosas tengo que quitarlas, Señor, porque yo quiero verdaderamente ver tu poder genuino en mi vida. Y quiero andar detrás de ti, Cordero de Dios. Quiero que no hayas mancha en mí, no quiero practicar mentira y quiero ser tuyo, ¿verdad? Quizá ya seas casado, ¿verdad? O quizá viviste una vida que no debiste haber vivido, ya no eres virgen, ¿verdad? Como estos 144,000, pero aún así todavía puedes tomar una decisión de entregarle al Señor tu vida y caminar para con Él. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos terminando esta primera sección de este capítulo con estos 144,000, ¿verdad? Sellados, que la palabra de Dios con toda claridad nos dice que es el pueblo de Israel. Hemos agarrado y entendido muchísimas de las aplicaciones que podemos tomar para nosotros, ¿verdad? Y alguien puede ponerse a pensar algunas objeciones, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué Israel no había perdido su identidad y no se perdieron las genealogías? Sí, se perdieron, pero Dios no las perdió.
Él sabe quiénes son, ¿verdad? Incluso en la tribu de Judá, la tribu de Judá y algunas otras tribus llegaron y se conservaron en Judá, ¿verdad? Lo estamos viendo a pesar de toda la historia. Tú puedes leerla en el Antiguo Testamento. Y alguien puede decir, pero es que esta lista no coincide con las demás listas de los nombres de las tribus de Israel. No, de hecho, fíjate que estaba leyendo que hay 19 formas diferentes en el Antiguo Testamento y ninguna coincide con ninguna otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Rubén no mencionado como primogénito, obviamente porque él mancilló la cama de su papá, ¿verdad? Al haberse acostado con una de sus concubinas, y la palabra de Dios dice, pues el Señor no olvida, ¿no? El Señor le dijo, perdiste tu primogenitura y la perdió, ¿no? Vemos también a la tribu de Dan no es mencionada, la tribu de Efraín tampoco es mencionada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos tribus que se corrompieron demasiado y muy al principio, ¿verdad? Se hicieron idólatras y no están aquí. Sin embargo, por gracia en Ezequiel 48 ya los ves regresando, ¿verdad? Dios los pone de regreso, ¿no? Por su amor a Israel, ¿no? Entonces nos damos cuenta de todas estas cosas. Vemos la gracia y la misericordia de Dios en esto. La tribu de Leví, por ejemplo, también es otra diferencia que vemos aquí. Nunca es mencionada entre las demás tribus, pero nos damos cuenta que ahorita estas tribus de Israel están funcionando como mediadoras, ¿verdad? Todas ellas, porque la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Otro también que estamos viendo, no solamente es esta tribu, José es mencionado también, ¿verdad? José es mencionado, casi siempre se mencionaban a sus dos hijos, pero ahora nos damos cuenta que sin embargo estamos viendo esta parte diferente, y lo que vemos aquí es la gracia y la misericordia de Dios con respecto a su pueblo. Otra vez lo regresamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a darnos cuenta también que Dios es paciente, que Dios es misericordioso. Toma esto en tu corazón y en tu vida, no te olvides, porque si no tomas esto, lo que va a suceder es que vas a perder de vista, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo en nuestros días, toda esta maldad, todas estas cuestiones que estamos viendo, no son sino parte del plan de Dios para nosotros. Dios es misericordioso y bueno. Qué tan grande es su misericordia, qué tan grande es su deseo de perdonar, su deseo de que no le gusta la muerte y el castigo del maligno. Eso no es lo que Dios disfruta. Lo que Dios disfruta es perdonar y dar misericordia, pero de ninguna manera va a dar por inocente al culpable, y de ninguna manera el Señor va a manifestar, ¿verdad? El ser un Dios alcahuete que, bueno, pásenle todo el mundo. No, Dios no da por inocente al culpable, y debemos de entender esta parte, ¿no? Y vamos a ver en la siguiente sección cómo el Señor van a salir millones y millones de la gran tribulación. Jesucristo es triunfador, mis hermanos. Y bueno, tienes que recordar estas cosas. Después de lo que hemos visto hasta hoy, hay varios textos que te quiero leer, y con eso quiero quedarme para después orar por ti. Fíjate, dice 1 de Pedro 4, que es el que había estado diciéndote desde hace ratito. No, dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Pero ¿dónde está esta bendición? Fíjate, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Te suena? 144,000. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así de sencillo, esas son las bendiciones. ¿Quieres ver poder en tu vida? ¿Quieres ver la presencia de Dios? Tienes que comenzar por ahí, no hay otro camino. Por fe tienes que comenzar a caminar, a desechar lo que Dios no aprueba y a tomar lo que Dios aprueba, y entonces verás el poder de Dios en tu vida. Fíjate, otro texto, Colosenses, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, por lo tanto, hagan morir, ese es el mandato, fíjate. Sí. Hagan morir, no dice, ay, pues sí que eres débil, y pues, ay, sí puedes, ahí sí te acuerdas, no. Poco a poco. Haz morir, mátalo, deshazte de eso, lo terrenal en ti, en mí. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por eso hablamos mucho de que los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida son ídolos. Por eso decimos que la iglesia está infestada de estos ídolos, porque la avaricia es idolatría. Cuando pensamos en avaricia siempre lo conectamos con dinero, pero es todo lo que deseas y no puede ser precisamente que no tenga que ver dinero, ¿verdad? Así es. Y fíjate, el versículo 6 nos lo dice claramente: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué importante. ¿Eres hijo de desobediencia? Esas son las cosas que sigues. Eres hijo de Dios, ¿verdad? Vas a hacer morir estas cosas porque están en nosotros y hay que matarlas una y otra vez. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo de muerte, y hasta que no seamos glorificados y se nos dé un cuerpo distinto, ¿verdad? Es cuando ya no vamos a batallar con esto. Pero esa es una de las tareas como creyentes. Tenemos que estar haciendo morir constantemente esto, y la manera es ¿cómo? Permaneciendo en el Señor, permaneciendo en la palabra, transformando nuestro entendimiento a través de la Escritura para reconocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, comprobando lo que agrada al Señor, recuperando este sentir que hubo en Cristo Jesús, como entendiendo, teniendo una perspectiva bíblica, no viviendo para las cosas de este mundo, no enamorados de la narrativa de este mundo, de lo que nos venden su mercadotecnia, de toda la filosofía humanista de la cual estás bombardeado cada vez que prendes un programa en Netflix, cada vez que escuchas una canción. Ahí hay un bombardeo terrible de las cosas de este mundo, y si tú no estás en la palabra, nunca vas a saber hacer la diferencia y siempre vas a estar chocolateado. Así es de que ese es lo que te invito en este día, ¿verdad? A tomar decisiones para que puedas ver el poder de Dios en tu vida. Y si no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, pues eso es algo que tienes que comenzar por ahí, ¿verdad? Porque entonces no vas a entender ninguna de estas cosas y te va a parecer loco. Una locura. Una locura, porque nosotros somos el reino de Dios, porque Jesucristo vino a poner el mundo al derecho, ¿verdad? Cuando tú vienes de fuera y empiezas a leer la Biblia y dices, ay, eso está todo al revés. No, después te das cuenta, es como estas tomas de cámara donde tuercen todo al revés y lo voltean y se dan cuenta que el que estaba de cabeza era yo. Exactamente. Él es el mundo, no Dios, y Dios viene a poner el mundo al derecho. Así es de que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y estamos ciegos y estamos muertos en delitos y pecados, y merecemos condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dice la palabra Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es de que si tú crees eso, si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El día de hoy, confiesa a Jesucristo como tu Señor. El día de hoy, confiésale. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es arrepentirme? Es dar una vuelta de 180 grados, darle la espalda a mis convicciones pecaminosas y necias, darle la espalda a mi trono donde yo soy Dios, rendirme delante de Dios y decirle, Dios, yo he pecado, yo soy el malvado aquí, yo soy el que he faltado aquí, no tú has sido bueno, tan bueno que moriste por mí en la cruz, yo merecí ese castigo, tú fuiste a la cruz a morir por mí, y creo que resucitaste de los muertos, y creo que estás sentado a la derecha del Padre, y me arrepiento, y no quiero seguir caminando tras de mí, de hoy en adelante quiero caminar detrás de ti, Cordero de Dios, y conocerte. Dame ojos para ver, dame entendimiento, dame una nueva vida, hazme nacer de nuevo. Yo no puedo nacer de nuevo por mí, pero solo tú me puedes hacerme de nuevo, y hazme tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Y díselo así: Señor, te entrego mi vida, Padre, te entrego mi ser. Señor, abre mis entendimientos, abre mis ojos, Señor, y dame una nueva vida. Y si eres cristiano, dile, Señor, quiero dejar a un lado todos mis ídolos, Señor, y quiero amarte en realidad y ser tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. El tiempo se nos está agotando. Gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Science, gracias Naps and Crafts, gracias Familia Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, estamos los domingos, 1 en punto de la tarde, 8587 Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Y nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Así es, esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.